Acá están los núcleos con las neuronas alfa. Acá están los núcleos con las neuronas viscerales, motoras. Acá están los núcleos con las neuronas viscerales sensitivas. Y acá están los núcleos con las neuronas somatosensoriales. Esa es la distribución. ¿Cómo se originó esto? Tuvo su historia. La embriología nos dice que de la placa alar, de la médula espinal, el tubo neural y el foro posterior, aparecieron las astas posteriores. Y de la placa basal aparecieron las astas anteriores. La placa basal es de naturaleza motora, la placa alar es de naturaleza que finalmente dio origen a las neuronas somatosensitivas, viscerosensitivas, visceromotoras y somatomotoras. Una información somatomotora llega a cualquier músculo isquiático. Una información somatosensitiva es recogida por cualquier tipo de receptor, doloroso, sanguíneo, pero una información viscerosensitiva solo es recogida por receptores viscerales. Y una información visceromotora solo le da información a la víscera. Ejemplo, el movimiento peristáltico de la cintura. Betze nos dejó una ilustración, nos dijo, vamos a dibujar la médula espinal, sustancia gris, vamos a ver qué tipo de células sensitivas, qué tipo de células motoras tiene, visceromotoras, viscerosensitivas. Entonces nos dejó esto, la laminación de Rex. ¿Ve? Entonces él, para mejorar la situación, la comenzó a numerar. Acá le llamó neuronas somatosensitivas, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando se acercaba acá eran ya neuronas viscerosensitivas. Luego volvió a la carga, viscerales, visceromotoras, y luego vino acá las somatomotoras. Es más sencillo, pero más sencillo es la nomenclatura actual, que ya tiene nombre propio. Pero los estudiantes comienzan a repasar así. Primer núcleo del asta gris posterior está en el margen, por eso se llama núcleo marginal y tiene nombre, Waldeyer. Segundo núcleo, núcleo gelatinoso, núcleo de Rolando. Tercer núcleo, núcleo dorsal del asta posterior. Cuarto núcleo, núcleo dorsal de Clarks, cuarto y quinto. El dorsal de Clarks es un dorsal propioceptivo ya. O sea, a medida que se acercan a la comisura, estas tres estructuras son propioceptivas y finalmente son viscerales. Empiezan luego viscerales, propioceptivas y finalmente terminan como somatomotoras. O sea, somáticas en los extremos, viscerales en la zona intermedia. Ahí está la división. A ver, laminación de Rexe. Sensitivos, todo esto de acá. Sensitivos. Núcleo sensitivo, marginal, gelatinoso de Rolando, propio dorsal del asta posterior, núcleo propioceptivo de Clark, viscerosensitivos, somatosensitivos, viscerosensitivos, y lo demás son núcleos motores somáticos. Miren cómo están colocaditos, 7, 9, 10, 11, así. Significa que estos de acá manejan los músculos mediales de tu cuerpo, estos los músculos laterales de tu cuerpo y los distales. Los dedos del pie, los dedos de la mano se mueven de acuerdo a la posición de estos núcleos. Núcleos sensitivos, núcleos motores. Comisura posterior, comisura anterior. Ahí tienen la diferencia. Noten esto siempre en sus sistemas. Este conducto se llama del epéndimo. Ahí está la comisura, rodeando a la comisura de la médula. Que tienen ustedes nuevamente el cordón posterior hasta posterior, núcleos sensitivos, núcleos sensoriales, zona intermedia, núcleo visceral, zona anterior, hasta anterior, núcleos ventrales, núcleos. Y esta es la denominación que se está usando actualmente. En algunos casos, a ver, lámina 1
¿Dónde está la lámina 1? Acá está la lámina 1, núcleo marginal. Tiene el nombre también de núcleo marginal de Waldeyer. Lámina 2, sustancia gelatinosa de Rolando. Lámina 3 y 4, núcleo posteriores propio del asta posterior. Núcleo lámina 5, estamos llegando a la altura intermedia. Tenemos los núcleos más o menos diferenciados. Tenemos los reticulados, el medial lateral. Lámina 6, núcleo de la base posterior. Los demás son núcleos motores. Los demás ya son núcleos motores. Núcleos motores serían 8, 9, 10, según la cantidad que hayan de núcleos motores. Esta es la nomenclatura actual. 1, núcleo de Waldeyer, núcleo compuesto de Waldeyer, que recibe información de ¿qué? De tacto y presión. Esa es su especialidad. Así como acá hay 4 áreas, así también los núcleos son especializados. Núcleo gelatinoso de Rolando se especializa en ¿qué? En recibir información de dolor y temperatura. Lo ubicas aquí. El centro dorsal propio, el asta propio del asta posterior, es propioceptivo. Y la columna de Clark es también propioceptivo. Pero la columna de Clark aparece a niveles de los segmentos superiores. ¿Para qué? Para recoger información del miembro superior nada más. Está a nivel de los segmentos torácicos y cervicales. El núcleo dorsal de Clark. Vamos a la zona intermedia, comisural. Núcleo intermedio medial, propioceptivo. Ependimario, ¿por qué? Porque rodea el conducto del epéndimo. Comisural interoceptivo, indiferenciado. Luego tienen los viscerales, vasoconstrictores, dilatadores de la iris, erectores del pelo, vasoconstrictores, y ellos son de la zona intermedia, es estrictamente visceral, es decir, de naturaleza parasimpática. Por ejemplo, la pupila se dilata, los pelos se me derezan, tengo la piel de gallina, dice la gente, tengo sudoración copiosa. Esa es una respuesta visceral, no es una respuesta somática. Luego, ¿qué tienen? Tienen los centros pulmonares. Luego tienen ya los centros parasimpáticos medios, centros de coordinación a nivel bien bajo, los centros de la defecación, de estimulación de los esfínteres. Y finalmente tienen la zona vasodilatada. Toda esta zona intermedia es un poco compleja, no entendible, pero sucede permanentemente en nuestra vida diaria. Explíquense ustedes por qué cuando entran a un lugar donde van a ser evaluados comienzan sudoraciones. La tembladera nos da, ¿no es cierto? Se nos dilata la pupila, tenemos una especie de susto, de estrés. Todo eso está reflejado en estos núcleos intermedios, en estos núcleos de la zona comisural. Núcleos anteriores. Todos los núcleos anteriores están en el asta del mismo nombre y manejan nuestros músculos de acuerdo a su posición. 12. Manejan los músculos de la nuca, del cuello, de la columna vertebral, son los mediales. 13, músculos intercostales. 14 y 15, los músculos laterales, miembro superior, brazo, muslo. Si el brazo es para el muslo, el hombro es para la región glútea, el codo es para la rodilla, la pierna es para el antebrazo y la localización es la misma, dependiendo del nivel de la médula espinal. Y mira los nombres que tienen los núcleos, se denominan anteromedial, anterolateral, lateral, retroposterolateral y central o de conexión o de asociación. Y eso fue la sustancia gris, explicada para que comprendan el nivel que van ustedes a trabajar con las personas. Espero alguna pregunta sobre la asta gris, sobre la distribución de los núcleos. ¿Alguien comprendió que el asta gris posterior es esencialmente sensitiva? Todos. ¿Que el asta anterior es esencialmente motora? Todos. ¿Que la zona intermedia es visceral, parasimpática en esencia? Todos. Entonces, si así se comprendió, son ahora ya ustedes los que tienen que decir
¿Dónde recibo el estímulo del dolor? ¿En el asta anterior o en el asta posterior? Anterior. ¿A qué altura? ¿Después de la zona marginal o antes de la zona marginal? Después, en la zona gelatinosa de Landes, en el núcleo número 2. Ahí recibo la información del dolor. La sustancia blanca es contraria, es más sencilla. ¿Por qué la sustancia blanca? Es un conjunto de axones que se sitúan alrededor de la sustancia gris, se agrupan formando haces ascendentes o descendentes y se ubican formando la sustancia blanca de la médula con los nombres de cordones medulares. Acá tienes, ¿ve? Ejemplo, el fascículo córtico espinal lateral, el fascículo espino talámico lateral, el fascículo espino talámico anterior. Eso te dice el trayecto. El fascículo córtico espinal lateral, ¿qué significa? Que la información nació en la corteza y descendió ¿a dónde? Espinal, ¿qué significa? Puedo decir ya córtico medular, digo yo no digo córtico espinal. ¿Dónde llegó la información? Entonces, decir médula, decir espinal es lo mismo. Córtico espinal o córtico medular. Hay un fascículo directo, un fascículo cruzado. Acá tienen los fascículos. ¿Sí? Estos son los conjuntos de astas con los respectivos fascículos. ¿Qué es sensibilidad? Es una capacidad inherente con el ser vivo. Es una respuesta que le damos nosotros a un estímulo. Percibimos sensaciones por un lado y por otro lado respondemos, damos respuesta. Eso se denomina la excitación y eso es típico en el sistema nervioso y es la razón fundamental del sistema nervioso, la excitabilidad y la conductividad. Así empezamos esta clase. Esta capacidad es posible poner en práctica gracias a los sentidos con que estimulamos los seres vivos, ¿verdad? Tacto, gusto, oído, olfato, vista, que nos permiten percibir las variaciones químicas y nos dan una idea de nuestro entorno. Estamos en un ambiente más o menos de 28 grados, 26 grados, con la cantidad de personas que tenemos acá. Estamos percibiéndolo nosotros con nuestros sentidos. Esa percepción es lo que se entiende como sensación. Si las personas dicen no sentir absolutamente nada, ni frío, ni calor, ni chicha, ni limonada, entonces hay un trastorno neurológico. Hay un sustrato que está dañado a nivel de su sistema nervioso. ¿Cuántos tipos de sensibilidad podemos nosotros percibir? Estereoceptiva, entre ellas el dolor, la temperatura, el tacto. El tacto puede ser de dos modalidades, epicrítico, grosero o fototal. Los lentes en las personas es un tacto fototal. El mantil puesto en ustedes es un tacto fototal. Sin embargo, el lapicero que están usando está registrando el tacto epicrítico, discriminativo, porque nadie va a agarrar una cuchara para poder escribir. Tiene que tomar el instrumento porque ha reconocido por el tacto discriminativo que está utilizando un lapicero o una pluma para escribir. Información o sensibilidad propioceptiva. La sensibilidad propioceptiva es la sensibilidad que te informa sobre la posición de tu cuerpo en el espacio o de las partes de tu cuerpo en el espacio. La posición de ustedes es estar cómodamente sentado, la del profesor es estar cómodamente caminando. Yo reconozco conscientemente la posición de mi parte de mi cuerpo, miembros superiores extendidos, miembros inferiores interlidos, mi columna está erguida, mi cabeza está al frente, o sea, estoy reconociendo eso. En cambio hay posiciones inconscientes que no las reconocemos. Por ejemplo, caminamos, movemos los miembros superiores e inferiores, movimos el tronco, la cabeza, eso es posición inconsciente, posibilidad no consciente. Y tenemos luego los vísceras sexuales. Los vísceras sexuales son los que recogen información profunda. Si es visceral, recogerán la información profunda de nuestra vida. Ejemplo, hemos tomado desayuno, ya hemos llenado el estómago,
ya no necesitamos todavía comida hasta las 11, 12 de la noche. Esa es la información del estómago con sus tactos, con sus receptores víscero-sensibles. Sensibilidad somática. ¿Qué entendemos por sensibilidad somática? Se recoge por medio de receptores en la superficie de la piel, de tus músculos, de tus tendones, de tu superficie articular. Si es de tu piel no vas a poder tener confusión, porque puedes recoger del dolor, del tacto, de la tensión. Pero si es proprioceptiva, es de tus músculos. Llegan a la médula espinal por medio de nervios periféricos. Todos los nervios que se estudiarán más adelante llevan información hacia la médula espinal. Ya en la médula espinal establecen vías ascendentes que deben llegar finalmente a la corteza cerebral. ¿Qué clase de sensibilidad somática recibimos? Tacto epicrítico para la discriminación entre dos puntos: grueso, delgado, voluminoso, amplio. Cuando uno va a tener un llavero y va a la casa, está oscuro, y dice voy a tomar la llave propia, con el taco lo puede sacar la llave. No necesita estar usando la llave. Tiene dos mejor, porque la ideal. Ese es el tacto discriminante. Clase de sensibilidad somática: tacto epicrítico y protopático, dolor y temperatura. La sensibilidad proprioceptiva, insisto, es la que te permite reconocer la posición del cuerpo en el espacio, el estadio de contracción de tus músculos y de los desplazamientos. La mandíbula permanentemente está pegada al maxilar. Cuando masticamos, abrimos la boca, llega el alimento y comenzamos el trabajo masticatorio. Eso es proprioceptividad. Hay personas que han perdido esa capacidad y no saben masticar, han perdido la capacidad de masticar los alimentos, las enfermedades mediopáticas. Se recogen por medio de receptores encapsulados que se ubican ¿dónde? En tendones, en los usos musculares, en las articulaciones. Ahí se recoge la información propositiva. Llegan igualmente a la médula espinal por intermedio del nervio periférico hasta la corteza cerebral, donde se hace consciente. En la médula establecen vías ascendentes, tienen que subir. Informaciones se llamarán información propositiva, pero tienen sus nombres propios. Gol y burdas es una de la información propositiva que te va a explicar la posición de tu cuerpo en el espacio. Esa es propositividad consciente, la que van por el cordón posterior de la médula espinal. Clase de proposición, dos tipos: consciente y no consciente, o inconsciente. Resumen: la sensación que implica el reconocimiento de un cambio en el medio interno y externo ocurre solo si están presentes los siguientes elementos. A. Un estímulo cambia en el medio. B. Un receptor o célula especializada capaz de responder al estímulo generando impulsos nerviosos. Y C. Un órgano central capaz de interpretar los impulsos nerviosos y registrarlos en la conciencia como sensación. Entonces ya está claro, tenemos que tener siempre un receptor, un nervio periférico que lleve hacia la médula espinal, un ganglio, como es el ganglio de la raíz dorsal, que sea el intermediario, un asta gris que reciba la información, una neurona intercalar de ser necesaria, una neurona motora para la respuesta. Eso es indudablemente lo que necesitamos. Y un órgano central que procese y me dé una respuesta consciente. Mi médula me ascenderá la información y mi corteza me dará una respuesta después del proceso. En el cuerpo, hay muchos receptores, variados tipos de receptores. ¿Cuál es la conclusión? Receptores esteroceptores y visceroceptores. Dentro de los visceroceptores tenemos los propioceptores. Visceroceptores y propioceptores son receptores profundos. En general, hay tipos específicos de receptores, por lo tanto reciben sensaciones específicas. Un receptor específico es el receptor del tacto, de Bader-Pachigi. Un receptor específico del calor o del frío, Gauss. Son receptores específicos. Principales vías ascendentes y descendentes de la médula espinal.
Vía del dolor. Un estímulo es recogido desde un receptor, una terminación libre, en cualquier área de tu cuerpo, en una piel. A ver, dime una zona como ejemplo. El pulpejo del dedo, donde tuvo la flama del fuego, y ahí está el receptor. El estímulo viaja a un nervio periférico. ¿Dónde hace su primera neurona, su primera estación? ¿Dónde? Quiero fuerte esa respuesta. En el ganglio de la raíz dorsal. La información ingresa a la médula espinal. ¿A qué lugar? Al asta posterior. ¿A qué neuronas? La de la segunda capa o a la sustancia gelatinosa de Rolando. Ahí estará la segunda neurona. Los axones de esta segunda neurona, miren lo que van a hacer. Van a cruzar la comisura medular. ¿Y hacia dónde se van? Al cordón lateral. El conjunto de axones van a constituir un haz en el cordón lateral que se denomina haz espino-talámico lateral. Y así va viajando la información del dolor. ¿Dónde debe ir? Al tálamo óptico. Y del tálamo a la corteza cerebral. Pero todavía no hemos conocido el tálamo. Así que dejemos la información ahí. Repito una vez más, porque este va a ser como ejemplo de la ficha. Información del dolor. Un receptor exteroceptivo o visceroceptivo. O proprioceptivo. ¿Qué tipo de receptor tenemos que tener? No me hemos perdido. Exteroceptivo. Exteroceptivo. El dolor. Primera estación, ganglio de la raíz dorsal, los